No sé si se acuerdan de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenían esta forma. Si no se las acuerdan, lo mismo es. Vamos a ver que van a ver que es bastante simple. La ecuación de primer orden, donde A, esto que está aquí, es una constante, y esta, a veces, generalmente, puede ser una función del tiempo o no. Eso nos sucede más en alterna. Veamos. Más adelante. Bueno, la ecuación diferencial de primer orden, que es esta, de primer orden, porque acá la de segundo orden tiene derivada segunda, que no es nuestro caso. Bueno, tienen una que se le llama una solución homogénea y la otra solución que se llama la particular. Nosotros la homogénea esta es la que realmente digamos, es la que aportan en el transitorio. Y esta, la otra, la particular, es la forzada, es la respuesta forzada, es la que en definitiva va a quedar después de que suceda el transitorio. Entonces, la homogénea pasará esto, en la derivada de homogénea va a ser igual a 0. Que esto se conoce como respuesta libre propia o natural del circuito. Estas dos formas de decir respuesta libre o natural es lo que académicamente se habla de esta solución homogénea al menos en electricidad. Yo creo que también en procesos mecánicos también se le llaman como respuesta libre. O natural del sistema, o algo por el estilo. No soy muy ducho en eso, pero sí en electricidad le llamamos de esta manera. La respuesta libre o natural del circuito es lo que le llaman en matemática la solución homogénea. ¿Y qué tiene esta forma? Tiene esta forma. Uno puede plantear otras formas de la respuesta, pero se tiene que cumplir como solución de la ecuación. Tiene que ser igual a 0. Cuando uno deriva todo esto, tiene que ser igual a 0. Por eso es que tiene que ser una solución de la ecuación diferencial. Tiene esta forma. Una constante K por E a la AT, que es la constante propia del circuito que vamos a analizar. Y en el caso de la particular, que responde a esta expresión, la particular, que fíjense que si derivamos la particular con respecto al tiempo, más A que yo, también tiene que ser igual a 0, tiene que ser una solución de la ecuación. Sumada a ambas, me tiene que dar 0. Me tiene que dar la solución, digamos, la ecuación de la respuesta en el circuito que queremos analizar, ¿no? Bueno, entonces vamos derecho viejo a un caso particular, en el caso de un circuito de estas características. Fíjense, esta llave que tenemos acá, esta llave, está en 0 primero y después se conecta a 1. Cuando está en 0 también tenemos un estado estacionario, no hay nada. Cuando la ponemos en 1, empieza ese periodo transitorio. Si nosotros planteamos Kirchhoff en la malla que nos queda cuando está en 1, cuando conmute a 1 la llave, vemos que podemos plantear B, que es la tensión. Ahí nos queda un circuito serie. Nos queda esto. Pero esta corriente instantáneamente no va a alcanzar el valor final, o sea que va a tener una distribución en el tiempo. De esta manera, es decir, la tensión de continua B va a ser la R por una I de T, que va a ir creciendo, y la caída de tensión en la bobina,
que es L de I a de T. Bueno, reagrupando esto para llevarlo a la forma de la ecuación que queremos estudiar, que es la ecuación diferencial, reagrupando, despejando, tenemos esto, que es la ecuación diferencial de primer orden del circuito, donde A es R sobre L, la constante, y la f de t, vieron que dijeron que a veces es una ecuación en el tiempo, es una función en el tiempo, en este momento no depende del tiempo, es una constante y es b sobre L. Entonces planteamos la solución homogénea, o la respuesta natural del circuito, y la expresión de la solución particular o forzada del circuito. Lo que sería completo, fíjense, esta ecuación nos queda por determinar K en este circuito. Porque si hacemos si integramos f de t es b sobre L. Cuando despejamos A, que es R sobre L, que lo ponemos al revés, se nos va con la otra, E a la T se nos va con E a la T, y nos queda B sobre R. Eso si quieren, para recordarlo, lo pueden ir haciendo. Hacen la integral E a la T por esta integral, hacen esto, y van a ver que les queda B sobre R. En nuestro caso, nos va a quedar B sobre R, que está puesto acá. Bien. Ahora, vamos a analizar K. Vamos a ver cómo determinamos K. K se determina con las condiciones iniciales del circuito. Que decíamos antes las condiciones en donde se cumplen los extremos. En este caso, el primero era con I0, digamos, no había cerrado el circuito, ahora se cerró y vamos a estudiar esta condición inicial. Cuando T es 0, la corriente debería ser 0, antes como después de cerrar el interruptor. ¿Pero por qué? Porque en realidad L derivada de I de T con respecto al tiempo, si tiene un salto, esto puede tender a infinito, la tensión. Entonces no puede ser eso. Ese salto no puede ocurrir. Entonces, lo que sucede en IT igual a 0 es que si hacemos IT igual a 0 en esta ecuación, va a tener que ser igual a 0. Entonces ahí despejamos K, que nos da B sobre R. Y ahí finalmente determinamos cómo varía I de T en ese circuito cuando cerramos la llave. Ahora acá lo dibujamos, fíjense, I de T la dibujamos cuando en ese transitorio, y una de las cosas que se observa en esto es lo siguiente. L sobre R, en realidad esta ecuación, esta parte, se acostumbra a escribir, esta partecita que está acá, se acostumbra a escribir como E a la menos T dividido tau. En este caso, tau es la constante de tiempo del circuito, lo vamos a encontrar en todos estos transitorios, es la constante del circuito, o sea, a veces L sobre R y a veces, como verán, va a ser RC, cuando tengamos un capacitor. Pero fíjense, el tau es L sobre R en nuestro caso. Cuando T es igual a tau, o sea, es igual a L sobre R, la I de T nos da el 63,2% de B sobre R, que es este valor que está acá. Cuando I cumple con el tiempo, cumple con 5 veces tau, tenemos un 99,3% de B sobre R. Quiere decir que a partir de 5 tau diríamos que se terminó el transitorio. No hay más transitorio.
a partir de 5 tau. Esa es una forma de analizar esto. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, seguimos. Vamos con la otra. Si queremos analizar las tensiones, o sea, cómo fueron las caídas en R y L, vamos a tener que BNR es igual a R por I de T. O sea, la ecuación que nos va a quedar B por 1 a la menos, por 1 menos E a la menos T sobre tau. Quiere decir que BNR va a arrancar de 0 y va a llegar a ser en algún momento B. Y fíjense que a los 5 tau está cumpliendo con el 99,3% de la tensión. Quiere decir que después de 5 tau ya decimos que la tensión en la resistencia es la misma que la tensión en la fuente. Porque en continua nuestro inductor es un cortocircuito. La tensión en L va a arrancar desde un valor, es derivar la ecuación de I de T, y si derivamos la ecuación de I de T, nos va a quedar B sobre L, en fin, nos va a quedar eso, y por E a la menos T sobre tau. Si derivamos esta ecuación, la I de T, esta ecuación que tenemos acá, se me borró. I de T igual a B sobre R por 1 menos E a la menos T sobre tau. Si derivamos esto con respecto al tiempo, van a ver que esta parte, este producto acá nos va a quedar 0 y solamente va a quedar este elemento, pero como es menos, acá nos va a quedar más, y como tau es L sobre R, nos va a quedar al revés, R se va a ir y entonces con la L que tenemos acá, se nos va la L también y nos queda B a la menos T sobre tau. B por E a la menos T sobre tau. Quiere decir que la tensión en L arranca del máximo, cuando T igual 0, arranca de B y va cayendo. Luego de 5 tau, me queda solamente el 0,7% de B. O sea, ya Profe, prácticamente. Sí, disculpe, ¿qué significa el tau en la ecuación esa? es la constante de tiempo que nos queda en definitiva. El tau es, en esta ecuación que tenemos acá, la podemos escribir así. I de T igual a B sobre R por 1 menos E a la T sobre tau. Esto a la menos T sobre tau. Tau, acá está escrito, en nuestro caso es L sobre R. ¿Estamos ahí? Sí, muchas gracias. Bien. Muy bien. Seguimos. Bueno, ahí quedarían las tensiones. Bueno, ahora pasamos de 1 a 2. Es decir, pasamos del estado en que toda la tensión caía en R, pasamos al estado 2. Quiere decir que el estado inicial es
la corriente es V sobre R, el estado inicial de este punto, o sea, una vez que lo conectamos en 2, es V sobre R. ¿Mm? Entonces, con el interruptor en 2, si planteamos ahí Kirchhoff, vamos a tener que 0, porque no hay tensión forzada, acá no hay nada, ¿eh? Es decir, no hay ninguna batería. Si hubiese otra batería, habría que plantear la tensión de esa batería. Y tenemos que va a ser la caída de I por R, o I de T por R, más L de I de T. Hacemos la misma operación que hicimos anteriormente para que nos quede de I de T sin ninguna componente que lo multiplique. Y nos queda esta ecuación. Esta es la ecuación que nos queda ahora, que nos indica que solamente va a haber la componente natural de ese circuito. ¿Mm? Entonces, haciendo el mismo análisis que hicimos anteriormente con la bobina, despejamos K, para I de T igual 0, y nos va a quedar B sobre R. Y finalmente, la ecuación de I de T nos va a quedar de esa manera. Quiere decir que la corriente va a arrancar del estado inicial de B sobre R y al cabo de 5 tau se va a extinguir. Esta extinción depende del tau, de la constante de tiempo. A constante de tiempo más grande, fíjense que va a tardar más en extinguirse. Fíjense que va a tardar más en extinguirse. Bien, seguimos por aquí. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede en las tensiones en el punto 2. O sea, en este circuito, que no sé, yo recuerdo que creo que lo había dibujado otra vez, es decir, este es el circuito que nos quedó. En este circuito vamos a analizar cómo se comporta la tensión en R y cómo se comporta la tensión en L. Y en R, su condición inicial era que le caía toda la tensión, y después va a 0. Y en L estaba al revés, o sea que toda esa energía se almacenó en el campo magnético y cuando volvimos a conectar se descargó sobre la resistencia. Eso es lo que nos explica este circuito. Lo que sí nos aparece aquí es que en tau, acá tenemos un 36,8% del valor de la tensión. Y ya a partir del 5 tau no tenemos más tensión. Y como les digo, el tiempo, o sea, de que esa curva se va a cumplir, digamos, descargándose, va a depender pura y exclusivamente de la constante de tiempo. Bueno, hasta aquí vimos el circuito RL en continua, digamos, qué es lo que sucedía cuando se conectaba un circuito RL en continua, qué cosas parecidas tenemos en esto y cuando nosotros le damos marcha al burro de arranque, nos encontramos con un circuito RL. ¿Qué otra cosa? Hay otras cosas que también actúan. Los motores de continua, cuando los conectamos, se encuentra primero con un circuito RL y que a veces tenemos que tener cuidado de determinados motores de continua porque la corriente puede irse muy alta y por eso se necesita quizás una resistencia de arranque en algunos motores, sobre todo los motores serie de continua. Bien.
Veamos. Bueno, y ahí terminaríamos con el análisis de ese circuito que en un momento estuvo desconectado, después se conectó y después se conectó en cortocircuito. Después se le hizo un cortocircuito y ver cómo se iba comportando todos estos transitorios. Bueno, vamos a ver un ejemplo, si les parece. Tenemos este circuito. Y a la medida que vayamos caminando con este ejemplo, se van a dar cuenta por qué lo vamos a analizar. Van a ver qué otras cosas descubrimos acá. Dado el siguiente circuito, encontrar la expresión I de t cuando la llave se cierra. Y calcular el valor de la corriente para un instante igual a 3 tau. Acá no sabemos cuánto vale tau. Fíjense que tenemos dos resistencias, una resistencia está en paralelo con la bobina. Tenemos todos los valores, tenemos la tensión que vale 100 volts, las dos resistencias R1 y R2 valen 4 ohms, L vale 400 milihenry, y vamos a analizar este ejemplo. Bien, está el esquema ahí y cerramos la llave. Cuando cerramos la llave, ¿sí? Cerramos la llave, nos encontramos que tenemos un circuito con dos resistencias. Fíjense, si nosotros a esto que tenemos acá, antes de empezar con el transitorio, de cerrar la llave, le hacemos Thevenin a estos puntos, acá y acá, le hacemos Thevenin, o sea, vamos a encarar a un B de Thevenin, vamos a pasar un B de Thevenin, acá a una R de Thevenin, y acá dejamos la bobina. Estamos en el caso anterior. Entonces, la I de t que vamos a calcular acá va a tener la misma expresión que lo que teníamos en el circuito serie anterior que habíamos analizado, en el típico circuito serie que analizamos hace 3 diapositivas. Fíjense, hacemos Thevenin. La B de Thevenin va a ser la tensión que hay en R2. Y esto no está modificado acá. Por R2. B, R1, R2, porque están en serie. Esta va a ser la corriente que pasa por acá. Y esta es I. No. Todavía no sacamos la fuente. Primero tengo que hacer B de Thevenin. Hicimos B de Thevenin. Para hacer R de Thevenin, nos va a quedar otro circuito. A ver si apareció acá. No apareció otro circuito. Para hacer R de Thevenin, lo vamos a dibujar acá. No sé por qué no apareció. Nos va a quedar esto. R de Thevenin. A. B. Y acá, recuerden que acá mirábamos para sacar R de Thevenin. Esta es la R de Thevenin que debe allá. R1, R2. Esto, R1, R2.
fíjense que nos queda en paralelo. ¿Mm? Sacamos la fuente de Thevenin y le poníamos un cortocircuito para sacar R de Thevenin. Para sacar B de Thevenin tenemos que dejar la fuente como está. ¿Mm? Bien. Entonces, miren, acá se modificó R2. Entonces nos va a quedar este circuito. B de Thevenin, R de Thevenin, y ahora, anteriormente estaban los puntos A y B, le ponemos L. Y acá vamos a analizar el circuito. Fíjense. Ahora tenemos la B de Thevenin. Le pongo B de Thevenin porque para mí esto es como si hubiese puesto B igual a I de T por R, la caída de tensión, más L de I de T. La anterior, la misma ecuación anterior de primer orden. Lo que pasa es que ahora este R pasa a ser R de Thevenin y esta B pasa a ser B de Thevenin. En síntesis, volvemos a hacer lo mismo que lo que hicimos anteriormente y nos queda la ecuación de la permanente, digamos, de la forzada, y acá nos queda la respuesta natural. Exactamente igual que antes, aquí tenemos la ecuación total. Pero fíjense, la respuesta forzada, que es IP de T igual a E a la menos ¿a qué era igual? A era igual a L sobre R de T. Integral ¿de quién? De f de t. F de t, ¿qué es? B sobre L, ¿verdad? B sobre L, o B de Thevenin sobre L. Está la f de t. Por E a la L sobre R, acá nos lleva menos, de diferencial de t. Si hacemos esta integral, esto sale como una constante, o sea que esto de acá me queda acá, B sobre L, sale de aquí. Y contando la integral de esto, esto lo tengo que poner acá al revés, y esto me queda igual, o sea que esto se va a ir y lo otro va a quedar al revés, que va a ser, ¿cómo es? Acuérdense que esto es R de Thevenin, la R que me queda acá es la R de Thevenin, que es el paralelo. Entonces cuando haga el paralelo van a ver que me va a quedar R1. Eso es una cosita que la podrían ir practicando. Una matemática que pueden ir viendo cómo se resuelve. Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta Bien. Seguimos. Entonces, esta ahora va a ser nuestra nueva ecuación de I de t. Con los datos estos, ¿sí?, calculamos para 3 tau. Bien, sí, una consulta. Marcos. ¿De dónde se despeja acá? La ecuación de I
es esta. ¿Sí? Vos lo que tenés que hacer es para I de t igual a 0. Para I de t igual a 0, ¿sí? En esta ecuación va a ser igual a 0. Entonces todo esto lo voy a igual a 0. Bien, perfecto. Bueno, así que acá tenemos la ecuación que nos quedó, b sobre R1 por 1 a la menos e. Ahí nos va a quedar una R de Thevenin que va a ser un paralelo, que ahí lo tenemos que ver. El paralelo de R de Thevenin nos va a quedar 2 sobre 400 milihenry. Y si hacemos la cuenta en 3 tau, nos va a quedar este valor. Que, como bien le dice a veces el ingeniero Paladea, va a ver que ¿cómo es? Verificar ese valor. Todas las veces acá se los doy para que más o menos lleguen a... Está más o menos ahí porque fíjense que si en 5 tau se debería llegar a la corriente, entonces tienen 100 volt, y lo que tienen la R de Thevenin es el paralelo, o sea, 100 dividido 2 es 50 amperes. O sea, esto tendría que llegar a 50 amperes en que en 5 tau. Y en 3 tau llega casi a 24 amperes. O sea, supuestamente no estaría tan mal. Quizás tendría que dar un poquitito más. Pero bueno, como son exponenciales, hay que ir viéndolo. Buenas noches, Gerardo. Bueno, hasta aquí como venimos. Bien, perfecto. Bueno, todo esto que vimos hasta acá, sí, eso es un poco complicado. Lo que pasa es que no recordamos bien las ecuaciones diferenciales, nada más. Pero lo escriben 2 o 3 veces y ya está. Enseguida van a tenerlo. Hacen este ejemplo un par de veces, le ponen otros valores, qué sé yo, y van a ver que lo van a ver. Sí, es refrescar cálculo 2. Bien, pero un poquito nada más. Aceptar una vez que uno acepta esto, aplica la física. Bien, seguimos. Pero fíjense que ahí me pregunta Enzo, dice, el tema sería un ejercicio más complicado. Bueno, si fuese más complicado, lo trataríamos de reducir con Thevenin todo lo que podamos. Hasta llegar a la reducción más. Bien, exactamente. Bueno, ¿qué sucede con el circuito RL, pero en alterna? ¿Están atentos ahora? Pasamos a alterna. Bien, en alterna. Nosotros tenemos la tensión de alterna, que es esta onda verde que dibujamos acá, que esto por supuesto sucede 50 veces por segundo este periodo de acá hasta acá, a 50 Hz, 50 veces por segundo. Bueno, el asunto es el siguiente. Cuando yo cierro esta llave, la voy a cerrar en algún punto de esta onda.
la voy a cerrar en algún instante de esta onda. Si yo supongo que la cerré en chi, en el instante chi, la U de ingreso, la U de T en la cual conectamos, va a responder a esto, a la U pico seno de omega T más chi. Siendo chi el ángulo de conexión. Es el instante de conexión, pero ese es como eso, digamos, yo supongo que es un seno, le pongo seno de omega T más chi. El valor inicial, o sea, el valor que va a tener en ese instante, va a ser U pico seno de chi. Y el valor de chi va a ser el arcoseno de la U que tenía en ese momento, de la U que tenía en ese momento, dividido la U pico. Ese va a ser el valor de chi. Bueno, hasta ahí lo estamos introduciendo. Es decir, cerramos la llave de acá a acá en 1 en el instante chi. Entonces tenemos esta expresión con el ángulo de conexión. Ahora bien, clavemos la vista acá. La I de T va a ser la I particular, ¿sí? Y la otra que es la respuesta natural de este circuito, que va a tener el mismo tau que tuvo en continuo. Ahora bien, la I particular o la I forzada va a ser la I pico, esta es I pico, ¿sí? Seno de omega T de phi, de seno de omega T más chi, que fue el ingreso de la tensión, menos phi, porque va a estar en atraso, un ángulo phi. No sabemos cuánto va a ser, pero va a estar un atraso, un ángulo phi. Bueno, la z esta, por supuesto, es el módulo. Phi va a ser, como ya saben ustedes, el arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real de esa z. Entonces, aquí tenemos escrita nuevamente la I de T. Para llegar acá, tenemos que hacer el mismo concepto que hicimos anteriormente. La variación ante el ingreso de tensión no puede irse con la tensión a infinito en la bobina. O sea, la corriente tiene que ser 0 en T igual 0. Entonces, en T igual 0 de I, nos queda esta expresión, porque E a la menos T sobre tau se hace 1 y nos queda acá solo. Si esa I de T igual a 0, todo esto lo metemos en la ecuación, o sea, despejamos K, y nos queda I de T igual a 0 menos todo esto, y lo reemplazamos en la ecuación, nos va a quedar esta nueva ecuación de I de T, con esta constante. Vamos a suponer, van a ver que más adelante vamos a suponer que esta corriente I de T igual 0 va a tener que ser 0, sí o sí. Pero bueno, acá hicimos un pasaje más para ver cómo lo hacíamos. Despejamos K y fíjense que nos quedan funciones, en la otra nos quedaban en continua, no quedaban variaciones en el tiempo. Acá sí nos quedan variaciones en el tiempo. O sea que esa constante va a ser una constante, pero sinusoidal. Bien. Analizar la influencia del ángulo chi, consideremos ahora que sí o sí la
y de t igual 0 es 0. Entonces, la ecuación de alterna de esa función de la corriente al momento que se cierra el circuito, cómo se va a comportar, la tienen aquí escrita. Fíjese, esto U dividido Z, que es I pico, multiplica a todo esto que tenemos acá. Multiplica a todo eso que tenemos ahí. Ahora bien, como nosotros no nos mareamos mucho con esto, empezamos a analizar qué pasa con chi. Si este ángulo chi es igual al ángulo de carga, es igual al ángulo de uso de Z, si hacemos, lo reemplazamos acá, nos vamos a encontrar que I de t es I pico seno de omega t. O sea que no hay transitorio. Estaríamos hablando de que no hay, si chi es igual a phi, es que no hay bobina. O sea, están en fase. Todo bien resistivo. Pero lo más crítico de todo es cuando el máximo transitorio que vamos a tener va a ser cuando phi, o sea, cuando chi menos phi, esta partecita que vemos acá, vamos a borrar todo esto para no tener esto, estamos analizando, cuando phi o chi menos phi es o pi sobre 2 o menos pi sobre 2. Es decir, cuando es pi sobre 2 me queda esto, y cuando es menos pi sobre 2 me queda esto. O sea, estos son los dos casos extremos. O acá no hay nada de transitorio, en el primero, o acá hay transitorio, máximo transitorio. ¿Sí? Son los dos casos. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. En el caso de que la diferencia entre chi y phi, o sea, chi menos phi, sea igual a pi sobre 2, nos queda esa ecuación. Esto la conocen ustedes, esto es I pico, nos queda esto, menos esta exponencial. Y fíjense lo que sucede. La exponencial la tenemos acá dibujada. Esta línea que tenemos acá es la exponencial. O sea, esto que está marcado acá, que es la respuesta natural del circuito. Y la otra respuesta permanente del circuito. Fíjense, es más pi sobre 2, se comporta como un coseno. Es decir, si la tensión es esta, la corriente está acá. Si esto es pi sobre 2, esto sería I de t, en régimen permanente, y esto sería d de t. Justo en pi sobre 2 está desfasada cuando tengo solamente una bobina. Acá va a estar un poquitito desfasada, pero digamos un poquitito menos de pi sobre 2, o sea que va a estar por aquí, qué sé yo, porque tengo un valor R. Pero lo que estamos dibujando acá es la I de t. La I permanente, que es esta que está acá, que es como si fuese un coseno, que es esto que dibujamos acá, que está en rojo, la I permanente, y la I sumada, la I permanente menos el exponencial, se nos va a ir acercando a la I permanente. Esta cuestión en alterna es diferente
a la de continua, porque por supuesto que es una onda que está variando en el tiempo. Pero fíjense que tiene un comportamiento muy similar, es decir, yo estoy llegando a la Z, digamos, a lo que sucede con I igual, esto lo hago como fasor, a B sobre Z, donde Z es igual al R que tenemos, más J XL, que es la inductancia, estamos llegando a eso. La I permanente de ese circuito va a responder a esa I, con el ángulo que corresponda, porque se lo va a imprimir la Z al ángulo. Esa es la diferencia que tenemos con continua. Que ahí no teníamos que pensar si estaba desfasado o estaba desfasado. Ahí no varía nada con el tiempo, así que no hay problema con eso. Pero acá va a alcanzar la permanente B sobre Z en el tiempo también a partir de los 5 tau. Pero hay un detalle, que es el cartel que pusimos acá. Fíjense. Para una constante de tiempo grande, la intensidad podría alcanzar el doble del valor de su permanente. ¿De qué? De la corriente. Quiere decir que un transitorio con constante de tiempo grande, estamos hablando de tau, grande, el pico de la corriente puede ser muy grande. El pico de la corriente, o sea, el valor de la corriente, hasta el valor eficaz de la corriente, en el momento inicial puede alcanzar el doble. Y después se va achicando, ¿ven? Se va achicando hasta llegar a la permanente. Pero puede alcanzar el doble. Esta es una de las causas de por qué cuando en los sistemas de distribución que tenemos un transformador, en una plataforma en la calle, y digo en una plataforma porque está así, y acá están las columnas, acá están los aisladores de alta tensión, que son más grandes que los aisladores de baja tensión, que no tienen que preocuparse de la tensión de aislamiento, tanto como la de alta tensión o la de media tensión. El transformador que está acá, cuando de acá lo desconectan, que lo abren, por alguna causa o por lo que sea, generalmente esto no lo desconectan. Cuando conectan esto, conectan acá el lugar de baja, cuando se abre el lugar de baja por alguna falla, abren el lugar de alta, el ingreso de alta, cierran la llave, despejan la falla, ¿no? Vamos a suponer que por acá hubo un cortocircuito. Hubo un cortocircuito, entonces se abrió esto. Entonces despejan esta falla, lo solucionan el cortocircuito, pero antes de solucionar el cortocircuito, abrieron la parte de alta. Entonces, despejaron el cortocircuito, cierran la parte de baja en la operación. Después que cerraron la parte de baja, ahí cierran la parte de alta. ¿Por qué hacen eso? Porque el transformador, en esencia, son dos bobinas que tenemos acá, vinculadas entre sí, la bobina de alta y la bobina de baja, vinculadas por un núcleo, vinculados por un núcleo. Acá tenemos una RL bastante interesante. ¿Y qué sucede si no lo instalamos con carga? Porque cuando lo instalamos con carga, esta corriente de inserción, que va a ser del lado de alta, va a ser más chica. Va a ser más chica. Ese transitorio que va a sufrir va a ser más chica. ¿Y por qué conviene que sea más chica?
Porque lo que sucede, en realidad, es que los cables de alta que vienen acá, si la corriente es muy grande de inserción, es muy grande, esta corriente es muy grande, estos cables experimentan esfuerzos debido al campo magnético que tienen alrededor, al campo H, que está vinculado a la corriente, por el número de vueltas que dio, por la longitud del circuito magnético que tenga. De esa manera va a estar vinculado a H. Entonces, si la corriente es muy alta, esto crece. Si esto crece, el esfuerzo entre los dos cables aumenta. Entonces, se pega el chivazo, los cables. Es como que acá. Entonces, los separadores, que si lo tenemos acá está el paro, y acá tengo un aislador, y acá viene un cable, acá tengo otro aislador, y acá tengo un cable, acá tengo otro aislador. Estoy hablando de alta, acá tengo un cable. Estos dos tienden a juntarse los tres. Hay un esfuerzo. Y ese esfuerzo, si bien es cierto, no le va a pasar absolutamente nada, porque todo esto está calculado para varios esfuerzos, en sí se trata de evitar esos esfuerzos. ¿Mm? ¿Se escuchó esto último? Bueno, entonces, en este instante, acaban de aprender, por ejemplo, que un transformador, cuando lo conecto del lado de media tensión, lo conecto en carga. ¿Y cuál es el fundamento? Es la corriente de inserción del transformador. Que como sucede un fuerte transitorio, esta, aparte de otro efecto magnético que también sucede, esta corriente puede ser muy alta y por lo tanto hay esfuerzos electromagnéticos en las bobinas y en los conductores que pueden perjudicar parte de la instalación. Salimos acá. Fíjense qué importante fue analizar el transitorio en alterna de un circuito. Y ahora salimos de RL y nos metemos en RC. Ahora estamos en el circuito serie RC. Fíjense que todo esto que estamos, sobre todo lo de continua, lo tenemos bastante asociado al libro, San Justo Navarro, así que ahí está la referencia. Bien, en el caso de continua con RC, si nosotros ponemos la llave en 1, la ecuación que nos aparece es esta. La pregunta es, ¿por qué BC de T es igual a 1 sobre C, la integral de I de T diferencial de T? ¿Tienen idea de dónde sale esto? No tienen idea. Nadie me contesta. ¿De dónde sale que esto es la caída de tensión en el capacitor? No, no. Bien. Recuerden lo siguiente. La tensión en un capacitor, Q sobre C. ¿Eso sí lo recuerdan?
si yo derivo, ahora hago B de t con respecto al tiempo, esto va a ser 1 sobre c, porque va a quedar la constante, la variación de q con respecto al tiempo. Y esto es nada más ni menos que I de t. Entonces, si yo integro ambos lados de la igualdad, me va a quedar que B de t va a ser igual a 1 sobre c, la integral de dq de t diferencial de t, que es igual a I de t. Ni más ni menos. Fantástico. Eso es por si no se lo acuerdan. ¿No se acuerdan esto? Acuérdense de que B es Q sobre C. Entonces, si ustedes derivan acá, le va a quedar la carga en variación del tiempo, que es la corriente. Bien. Entonces, cuando yo cierro la llave, me encuentro con esta ecuación. Hago Kirchhoff y me encuentro con esta ecuación. Pero acá me quedo en integral. Yo ahora toda esta ecuación la derivo. Cuando derivo B, es una constante, voy a dar 0. Después que me queda R de I de T, y después me queda I de T sobre C. Despejo R y me queda esta ecuación en definitiva, que es la que vamos a analizar. Hago el mismo procedimiento que hice con L, es decir, despejo la R que me queda multiplicando a la variación de I de T, y o en el caso de L era la bobina. Acá me va a quedar R, es decir, que yo arranqué diciendo que la derivada de B con respecto al tiempo, que es igual a 0, va a ser igual a R de I de T con respecto al tiempo, ¿sí? Más I de T, porque la derivada de la integral es lo que tengo adentro, I de T sobre C. Entonces lo que hice después, dejé R de acá para allá y para allá, y me quedó esta hermosísima ecuación diferencial de primer orden, en la que, como verán, no hay f de t, la f de t es 0. Entonces la IP es 0, la permanente es 0. Entonces solamente me va a quedar la natural, la respuesta natural del circuito. Quiere decir que la ecuación de la corriente en un circuito RC serie solamente va a responder en forma transitoria, porque en el permanente, que es decir, cuando yo tenga, cuando ya se ha pasado 5 tau, que es lo que analizamos siempre, la I va a ser 0, porque el capacitor va a tener la misma tensión que la fuente, por lo tanto no va a circular corriente por R. En T igual 0, a diferencia de lo que sucedía en la inductancia, y después voy a ver qué me quedó acá porque lo vamos a ver, ahí quedó una cosa media corrida. En T igual 0, la tensión en el capacitor debe ser 0. ¿Sí? ¿Por qué no, digamos, porque la corriente en él no puede tender a infinito, La corriente en él, y C de T es la derivada de la tensión con respecto al tiempo, no puede ser infinito. Es imposible que la corriente tienda a infinito. En la bobina era imposible que la tensión tienda a infinito,
y en el capacitor es imposible que la corriente esté indefinida. Entonces, si igualamos en t igual 0, nos va a quedar que I de t igual 0, vamos a tener que esta parte va a ser 0, esto me quedó corrido, esto va a tener a ser 0, y K me va a quedar igual a B sobre R. K en la ecuación original me va a quedar igual a B sobre R. Bien, entonces, finalmente, esta ecuación me va a quedar de esta manera, y vamos a ver si se cumple toda esta ecuación con lo que sabemos que sucede cuando se conecta un capacitor a una fuente de continua en serie con una resistencia. El tau, fíjense, es RC, porque el tau está acá abajo. El tau es este. Así que ahí tenemos I de T en el capacitor, es I sobre R por E a la menos T sobre tau. Acá volvimos a escribir la ecuación y fíjense qué es lo que sucede. Arranca con la corriente en B sobre R, y después de 5 tau se hace 0 la corriente. Es decir, que el capacitor tarda 5 tau en cargarse. 5 tau en cargarse. Y ya, o sea, más de 5 tau se considera cargado el capacitor y no va a circular corriente. Cuando I de T es igual a tau, ahí tenemos un 36,8% del valor de la corriente. Y eso también, si le dan valores, pueden hallar valores diferentes de cuántos segundos tarda en, por ejemplo, un circuito que tengan, que puede ser tranquilamente, puede ser 1 ohm y 10 microfaradios. Así que pueden ver lo que tarda eso. Así que, bien. Vemos ahora qué sucede con las tensiones. Con las tensiones, como I de T en R, B de T en R, acá no me salió, qué bárbaro, cuando lo pasé al B R de T, es R por I de T, entonces es esta ecuación. BC es la integral, o sea que I de T la tengo que integrar. Y me queda esta ecuación. Fíjense, para BR, en el instante T igual 0, arranca de B. ¿Sí? En T igual 0, la tensión en el capacitor arranca de 0. Ahora, ¿qué puede pasar en este circuito? Puede pasar de que a veces el capacitor tenga una carga previa. Entonces estos valores iniciales por ahí se modifican. Aparece un B menos el B del capacitor. Así que se modifican eso. Pero en esencia lo que sucede es esto. Lo que más interesa es cómo se desarrolla el transitorio. ¿Cómo es que se desarrolla el transitorio? Bien, seguimos. Claro, Matías dice, sí, sería un cortocircuito, sí.
La corriente sería infinita, sería todo un cortocircuito al circuito. Es imposible que suceda si hay una resistencia. ¿Sí? Sí, tal cual. Bien, seguimos con esto. Ahora, de 1 pasamos a 2. O sea que no hay tensión. ¿Eh? B0. Tenemos la misma ecuación. Y la I de T también va a ser K por E a la menos AT. ¿Mm? En este caso K, cuando I de T es igual a 0, va a ser menos B sobre R. Me va a quedar Alberre. Es decir, que, ¿qué pasa? Va a arrancar con el valor de la corriente que tenía, se va a descargar por la resistencia. Entonces, ahí estamos descargando el capacitor. En realidad arranca de menos B sobre R. El signo menos es porque esta fuente quedó así, cargada, en el instante que pasamos de 1 a 2, quedó así cargada y se descargó el capacitor por la resistencia, ni más ni menos. Que a veces en otras épocas descargábamos en alguna persona ese capacitor para que sienta una cosquilla. Algo así como el Magic Leap, parecido. Nada más que el otro está en el aire, acá lo hacemos en una resistencia. Bien, ¿cómo llegamos hasta acá? Si cosquilla depende para qué usemos el capacitor, sí. Sí, es una maldad. Sí, es una maldad. A veces se cargan los capacitores y se los alcanzamos a alguien para que lo agarre. Bueno, las maldades que se hacían cuando éramos adolescentes. El del microondas, sí. Sí. Bueno, no jueguen con eso. ¿Mm? Bueno, bien, venimos bien hasta acá. Perfecto. Sigamos. Ahora tenemos las tensiones. Cómo van variando. Cuando pasamos, porque se imaginan, tienen que pasar todo a cero. El permanente ahora en el punto 2 tendría que ser todo cero, pero arranca, si me fijo en la tensión del capacitor, arranca con su tensión B, y se va descargando. Y en la resistencia ahora arranca de menos B. Todo va a ser, y va a ser cero después. Bien. Y colorín colorado, hemos terminado con esta introducción a los fenómenos transitorios. ¿Viendo qué cosa? Viendo solamente las ecuaciones diferenciales de primer orden. Lo que vimos son las ecuaciones diferenciales de primer orden. A por X igual a G de T. Así que, en este caso de la corriente, la que teníamos como X, le llamábamos F de T a esta. Así que lo que vimos esto es de primer orden. Hay ecuaciones de segundo orden, porque, por ejemplo, si tenemos un circuito R, L, C, lo que vamos a tener B va a ser igual en serie R,
por I de t más L de I con respecto a t más 1 sobre c la integral de I de t diferencial de t. Entonces acá cuando derivemos vamos a tener 0 acá, esto va a ser R de I de t con respecto al tiempo, más L derivada segunda de t con respecto al tiempo, más I de t dividido c. Todo esto va a ser igual a 0. Es decir, acá me va a quedar una ecuación de segundo orden diferencial, donde acá vamos a tener derivada segunda de I con respecto al tiempo, más R sobre L derivada de I de t con respecto al tiempo, más I de t dividido RT. Entonces acá aparecen estas dos constantes, que esto va a ser igual a 0. Y ahí vamos a tener que analizar las soluciones que vamos a tener acá, que van a ser raíces, que van a ser 0 esto, que van a tener un comportamiento, no sé si se acuerdan, alfa, ¿se acuerdan de las raíces? 1, 2, correspondía a la forma de A más menos la raíz cuadrada de A al cuadrado menos AB, creo que era así, dividido 2A. Que salían dos raíces, no recuerdo si esta es la expresión, pero ¿recuerdan estas dos raíces que salían de esta manera? Y entonces, en función que lo que se cumplía con esto que teníamos acá adentro, si era igual a 0 o no era igual a 0, empezaban a suceder determinadas cosas. Eso es matemática, pura y llana matemática. Lo que nos va a suceder en continua es que exactamente el determinante, Matías. Bueno, está funcionando el plumero, para sacar la telaraña. Está funcionando. Bueno, era para sacar eso. Eso, si quieren, lo pueden repasar, lo quieren profundizar. No es intención de este curso empezar a ahondar en esto. Lo único que sí es que acá nos va a suceder distintos gráficos, en función de qué sucede con estas raíces. Gráficos así, gráficos así, o gráficos así. ¿Qué van a ser? Subamortiguada, amortiguada, amortiguada crítica. Van a aparecer distintas lecturas de eso. Pero en definitiva, esto termina siendo un análisis muy matemático más que físico. El análisis físico que uno tiene que hacer en realidad es que con un inductor y un capacitor, acá estas reactantes se pueden llegar a anular. Si son iguales, se puede llegar a anular. Y es muy probable que lo único que quede es una corriente en fase, el régimen permanente. Puede ser, en el caso de alterna, puede llegar a ser tranquilamente la corriente que está en fase con la resistencia, si hay una resistencia en serie. En el caso de un circuito de corriente continua, va a quedar abierto el circuito.
porque sí o sí va a quedar abierto el circuito. Van a pasar cosas extrañas, pero va a quedar abierto el circuito cuando está en serie. ¿Por qué? Porque hay un capacitor, hasta que se iguale la tensión del capacitor al de la fuente. Va a pasar eso. ¿Cómo va a llegar a eso? Bueno, ahí es la respuesta crítica o amortiguada de lo que va a tener. Y en definitiva, a nosotros lo único que nos va a interesar es ver físicamente cómo se nos comporta en el transitorio lo que sucede con la inserción de un capacitor o de una inductancia en un circuito. Y ya vimos lo más importante, que es en continua, RL y RC, y vimos en alterna RL, que es la madre de todas las instalaciones. Una instalación RL es, en alterna, son prácticamente una constante. Claro que por supuesto que puede haber un capacitor que puede estar usando para compensar algo. Pero la madre de todas las instalaciones siempre RL. Y bueno, con esto terminamos. Ahí me está preguntando si lo vamos a subir a la... Exactamente, Santiago, ¿cómo es mecánica? Ni más ni menos. En mecánica también pasan cosas similares. Esto déjenmelo chequearlo todo porque hay cosas que no salieron, hay cosas que salieron mal. Para que les quede. Por ahí no sé si les gusta que quede como PDF o lo subimos como PowerPoint. Quizás no sé, Feli, el problema de subirlo con No, un archivo PowerPoint, creo que no hay problema de que lo bajen. no, Se ve bien yo igual. los anteriores los subí con el PowerPoint, depende. En realidad cuando lo guardas en PDF, si hiciste alguna secuencia para mostrarlo, no te lo guarda, no lo respeta, digamos, cuando lo guardas en PDF. Pero si tenía algo de eso, yo los demás los subí en PowerPoint Ah, bueno. directamente. Bien. No, no tenía nada. Era simplemente una presentación que le iba a correr, que uno la corre normalmente, hoja por hoja. Claro, tampoco se justificaba demasiado que esté en PDF si lo iba a presentar como un archivo con distintas hojas que van corriendo. Bueno, pero lo veo al... ¿quién que preguntó si lo subíamos? Santiago. Santiago lo veo y lo subimos. Lo veo, lo corrijo. Y ya para el fin de semana seguro que va a estar este, en la plataforma. El parcial... Esa es muy buena pregunta, Julián. Estás ahí, Feli, ¿no? Sí. En esa semana tenemos fecha de finales. Mm, esto lo vimos justo hace un ratito lo vimos. La semana de finales es Es del 17 al 22, de dice 17 Julián. al 22, sí, exactamente. Por lo tanto, el 20, el 20 ¿Cuándo nos que? caería. Es la semana anterior. Nosotros el parcial nos cae con Eh, fecha No, nos cae la semana anterior, el 13. el 13. Y Julián, ¿vos querés que lo corramos después de los finales?
Yo creo que es exactamente indistinto, porque es o una semana antes o una semana después. Pero bueno, no sé, seamos democráticos. Voto popular, bien. Me Totalmente de parece acuerdo. totalmente de acuerdo. ¿Qué dice? Ah, algunos dicen que el 3 está bien. A uno le sirve el 27 y a otro el 13. Bueno, vamos a hacer una cosa. Exactamente. Ahí Marcos dijo algo importante. Que muchos ya se acomodaron al 13. Vamos a hacer una cosa. El que no pueda dar el 13, vamos a pasar, digamos. Nosotros digamos, lo que le llamamos recuperatorio, los que no puedan dar el 13, que avisen y les tomamos la semana posterior a los finales, porque por ahí hay algunos que a nosotros no da lo mismo. A lo sumo en la fecha posterior a los finales, Felipe, a lo Sí, sumo se pierde 15 minutos de clase. Nada. es que en realidad para ellos también es lo mismo, porque es una semana después, o sea, el tiempo de preparación para el parcial es lo mismo. Si lo ven después, Exactamente. no sé por qué, pero bueno. Vamos a suponer que alguien tiene que dar para entrar al Balseiro, tiene que dar un examen, qué sé yo. No sé. eh, Yo estaría de acuerdo con lo que dice Nicolás. sí, yo también. Yo también. Bueno, vamos a hacer una cosa. Las excepciones al 13 la tratamos aparte. ¿Están de acuerdo? El 13 tenemos el parcial. Listo. Sensacional. Sí, sí, sí. Los recuperatorios son para alguien que le fue mal y cosas, no es que queda fuera de la promoción, porque va a recuperatorio. ¿Eh? Bien, no hay más. ¿Alguna consulta? La pueden hacer por micrófono, no hay problema. Ninguna consulta, profe, quedó todo bastante Sí, claro. bien, muy bien. Bueno, siendo las 8, yo pensé que iba a tardar muchísimo tiempo más. Bueno, me puse como loco con el tema de los archivos, pero este, llegamos bien. Eh, el ejercicio que tienen ahí, como ejemplo, Marcos, SRL, podrían hacer lo mismo, les recomiendo, es una recomendación, el mismo ejercicio, pero con RC. Y C le pónganle 5 microfradios, 6 microfradios. Hagan el mismo ejercicio con eso. Cambien los valores a R, a la R1, a la R2, a la L y vuelvan a hacer el ejercicio que vimos. Vuelvan a hacerlo. Y grafíquenlo. Vuelvan a hacerlo y grafíquenlo. Vuelvan a hacerlo y grafíquenlo. Y vuelvan a hacer y háganle uno con el capacitor. Con el mismo análisis. ¿Eh? O sea, si entendieron el tronco de todo,
lo van a poder resolver. Si no entendieron el tronco de la cuestión, por más que tengan 60 ejercicios, no lo van a entender. ¿Vale? ¿RC en alterna? No lo vimos. Vimos RL en alterna. RC en alterna no lo vimos. Y no lo vamos a ver. Si quieren pueden leerlo, ¿no? Está en la bibliografía, en la de Chajuco está. Pero no lo vamos a hacer. Sí, el tema es que me parece que como es es este cuatrimestre que indagamos bastante en transitorios, me parece que no está esta parte del libro en el aula. Bueno, entonces tengo dos deberes. Uno es escanear esta parte del libro y subirlo al aula. Y dos, corregir esto y subirlo al aula. Sí, y hace un gran favor. Bien, muy bien. Será hecho para el fin de semana. Bueno, si no hay ninguna otra cosa, nos vemos en otro momento. Este sábado, 1 de mayo. Buenas noches, profes, y feliz día al trabajador para el fin de semana. Gracias. Y feliz día para muchos de ustedes, Muchos de ustedes.